Bueno, esta noche vamos a comenzar una nueva serie. Como pueden ver ahí en el frente, se llama La Reforma. Esto cambia todo. Y la serie tiene que ver, oyeron a mi esposa hablar un momento que ellos van a aprender en la clase de los niños el credo. Y al fin de aprender el credo, el fin de octubre, vamos a celebrar la Reforma, que este año va a ser el 500 aniversario de la Reforma. Eso es un evento muy importante en la vida de la iglesia. En particular, nosotros somos, claro, una iglesia evangélica. Y entonces queremos repasar una serie en que le vamos a hablar un poco sobre 5 puntos que eran importantes para la Reforma. En particular, esta noche vamos a comenzar con el primero, que se llama Sola Escritura. Si notan, está escrito en latín. Y en un momento voy a explicar un poco sobre esto. Antes de empezar, empezando nuestra serie, voy a darle un poco de historia. ¿Okay? Tengan un poco de paciencia si no les gusta la historia, pero es importante saber lo que estaba pasando en ese tiempo para saber qué fue lo que hizo Martín Lutero y qué es lo que había pasado. Primeramente, nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados a que podemos leer la Biblia. ¿No? Ustedes, creo que todos tienen una Biblia. Si no tienen una, pueden alzar su mano y nuestra iglesia le puede pedir una Biblia. Y usted mismo, sin mi ayuda, puede abrirla o seguir cuando yo esté predicando esta noche y leer conmigo. Pero hace 500 años, que estamos hablando de hace 500 años, eso no era tan común. Las personas cuando iban a la iglesia no podían tener las Biblias. Las Biblias estaban escritas en latín y eran los sacerdotes que tenían acceso a la Biblia. Ellos eran los únicos, porque el público en general, primeramente la mayoría no podían leer, y si podían leer, no tenían la educación para leer latín, era imposible. La iglesia, en realidad, en todo su poder en ese tiempo, la iglesia romana, católica, tenía todo el poder de la mayoría de Europa. Y había crecido tanto en su poder que, por ejemplo, se dice que hasta 1/3 de todos el terreno en Europa, 1/3, los dueños eran la iglesia. Estamos hablando de un aumento increíble de dinero y poder. Tanto poder que la mayoría de los países que estaban en Europa le tenían miedo a la iglesia. Y si esos países tenían alguien en liderazgo, un príncipe, un rey, todos tenían que darle alguna dádiva al Papa. ¿Okay? Todos tenían. Entonces, como ven en este orden, abajo estaban los más pobres. Después habían granjeros, después habían caballeros, nobles, los reyes, y arriba de todo eso estaba la iglesia o el Papa. Ellos estaban sobre todo el poder en ese tiempo. Y ellos controlaban lo que las personas cuando iban a la iglesia podían leer o podían entender. Pero hubo un hombre que después, claro, se llama Martín Lutero. La leyenda dice que él era un abogado y él estaba caminando de su casa, yendo a su casa una noche y vino una tormenta. Y en la tormenta hubo un relámpago. No sé si han oído esa historia. Es una leyenda que el relámpago cayó cerca de él. Y él tuvo tanto miedo que él dijo: Señor, si tú me salvas mi vida, yo me voy a comprometer mi vida a ti. Y eso fue lo que pasó. El Señor le salvó su vida y él dedicó su vida a la iglesia. ¿Okay? Entonces, él se metió a todo lo que la iglesia podía ofrecer. Él era el mejor monje que podía ser en ese tiempo. Pero en leer la Biblia, él se dio cuenta de algo que nadie estaba hablando, nadie estaba diciendo, él se dio cuenta que la Biblia predicaba que la salvación era por fe y no por obras. Y él vio algo que había en conflicto. ¿Cómo va a ser que esto es lo que dice la palabra, pero la iglesia está diciendo otra cosa? El problema era esto. El problema es que la iglesia en este tiempo estaba viendo algo que se llama indulgencias. Y era un acto bien popular en ese tiempo. La indulgencia comenzó como algo bien simple. Era un pedazo de papel que vendían para que la persona pudiera pasar un cierto tiempo al purgatorio y podían no pasar tanto tiempo y ir al cielo. Un pedazo de papel. Pero el aumento de dinero que la persona que tenía que pagar por ese papel era comparable a la mitad de la que la persona se hubiera ganado en un año. Imagínense, la mitad de su salario para un pedazo de papel, de su salario por el año entero. Eso es lo que costaba este papel. Cuando Martín Lutero se dio cuenta de la corrupción que estaba pasando con esas indulgencias, él dijo: yo quiero abrir un debate sobre esto, yo quiero hablar, porque él estaba muy dedicado a la iglesia. En particular estamos hablando de la iglesia católica. Entonces él escribió 95, lo que se llama 95 tesis o 95 preguntas o cosas que él quería hablar. Y famosamente se dice que él cogió este papel y lo puso en la puerta del pueblo que vivía, que se llama Wittenberg, se llamaba el pueblo.
y ahí puso estas 95 preguntas. Él nunca pensó que iba a haber una revolución, que iba a haber un movimiento nuevo. Él nada más pensó, bueno, voy a poner este papel, mis colegas lo van a ver y vamos a tener un debate porque yo quiero hablar sobre estas cosas. Y eso explotó como locura, eso cambió el mundo entero. Lo que pasó, claro, después de eso es que hubieron personas que cogieron el papel, hicieron copias, y el papel se volvió lo más popular de ese tiempo. Entonces lo llamaron a él delante de la iglesia, delante del Papa, y le reclamaron que deje de hablar de estas cosas, que la única autoridad era la iglesia, que no podía abrir este debate. Y él se estuvo totalmente asombrado porque él pensó, bueno, la iglesia sin duda honra a la Biblia, ¿por qué no hablamos de esas cosas? Y le dijeron que no. Y lo excomunicaron, lo sacaron de la iglesia. Y de ahí comenzó, claro, el movimiento protestante. Durante ese movimiento protestante, hace 500 años, hubieron 5 puntos que se llaman las 5 solas, que es lo que vamos a repasar en estas 5 semanas. Estas 5 solas es que solo la escritura, se van a dar cuenta que están en latín, significa, y pueden, claro, ver un poco la similar entre el latín y el español. Escritura, en otra palabra, que nada más la palabra de Dios es la autoridad, no la iglesia. Solo fidei significa solo la fe, que la fe es el único necesario para salvación. Sola gratia significa solo la gracia de Dios, que vamos a ver en unas cuantas semanas. Solo Christos, claro, pueden ver que solo se necesita Cristo para salvación. Y solo Deo significa solo la gloria de Dios. Y en estas 5 semanas nosotros vamos a ver estos 5 puntos de la Reforma, porque son muy importantes para nuestra fe, nuestro conocimiento de por qué estas 5 cosas cambiaron el mundo. Estos 5 puntos en particular, el mundo nunca fue igual después de ese momento. Ok, ya se acabó la lección de historia. Okay, ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segundo de Pedro, capítulo 1. Si están usando nuestra Biblia, pueden ver la página que está ahí. Si está usando nuestra Biblia negra, si necesita una, nada más puede usar sus manos. Segundo de Pedro, está casi al fin de la Biblia. Capítulo 1, 16 a 21. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la autoridad de la Biblia. Okay? ¿Qué es lo que dice este libro de ser una autoridad en nuestras vidas y ser una autoridad para todo lo que creemos y todo lo que podemos hablar en esta noche? Pedro, el que nos está hablando aquí en este capítulo. Cuando les decimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Pedro está haciendo 2 puntos bien simples. Primeramente, el primer punto que está haciendo es esto. Yo lo vi. So the first point that Peter's making, follow along there in 2 Peter, is that I saw these things. Okay? Yo vi esto con mis propios ojos. Estamos hablando de la transfiguración. Cuando Jesús estaba en la transfiguración y él estaba ahí, Pedro dijo aquí mismo en estos versículos que él mismo lo vio y él oyó la voz del cielo. Entonces, ¿qué dice? Que la palabra de Dios podemos confiar en ella. ¿Por qué? Porque es un testimonio. Tenemos testigos que escribieron de todo lo que ellos vieron. Entonces podemos confiar en ella por esa razón. Si no sabían, la mayoría de los libros que se escribieron en la Biblia se escribieron entre 10, 20, 30, 40 años
desde la ida de Jesús. Eso es increíble y tenemos comprobancia de eso. No estamos hablando de que Jesús se fue y pasaron 50 años, 60 años y alguien dijo, ok, ahora me voy a inventar una historia. No, la mayoría de las cosas que están escritas en la Biblia, okay, como por ejemplo lo que estamos leyendo ahora mismo de Pedro, se escribió en un periodo en que las personas estaban vivas y podían confirmar. En otras palabras, que la gente lo estaba leyendo y habían otras personas vivas en este tiempo que hubieran dicho que eso no pasó así. No, no es así. Si alguien a ustedes le cuenta una historia y esa historia comienzan a compartirla y alguien estuvo ahí, ¿qué pasa? Y no pasó, ¿qué pasa? Dice, oye, tú eres mentiroso, eso no pasó así. Jesús no dijo eso. En otras palabras, está diciendo Pedro, ustedes pueden confiar en estas palabras porque son testimonios. Y si no, pueden preguntarle fulanito, al otro, porque así mismo pasó. Es la primera cosa que dice él. Él tuvo esta experiencia. Imagínense la experiencia de estar en la transfiguración. Por siempre cambió a Pedro, cambió su vida. Pero es muy importante el segundo punto que hace Pedro, porque hoy en día en particular, nosotros vivimos en una cultura de experiencias. Todo el mundo quiere tener una experiencia, ¿no? Si tuviste una experiencia sobrenatural, me habló Dios, estuve en la iglesia y tuvo un impacto increíble y Dios me dijo esto. Y las experiencias pueden durar un momento, pero la experiencia tiene que ser confirmada con la palabra de Dios. Y es exactamente lo que dice Pedro. Él dice esto ha venido a confirmarnos las palabras de los profetas, en el versículo 19. En otra palabra, if you're looking at verse 19, what happened has been confirmed by the Bible. Que la experiencia que él tuvo fue confirmada por la Biblia. ¿Me están siguiendo? En otra palabra, si lo que él le hubiera pasado hubiera sido una experiencia tan irregular que cuando está leyendo la Biblia no están juntas, entonces hubiera visto un problema. Pero él dice que cuando él lee los profetas, porque claro, está hablando del Antiguo Testamento, y lee la cosa que está pasando, las dos cosas van juntas. En otra palabra, la palabra de Dios en su tiempo confirma sus experiencias, confirma de que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 19, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana. Él dice que brillaba, hacía las cosas que más claras. Y eso es un punto muy importante porque no estamos hablando de una experiencia de que él se la inventó. Miren otra vez el versículo al principio, 16. Me gusta muy bien en la versión en inglés. If you look at verse 16, I really like the English version because it says made up stories. Dice el versículo 16, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. ¿En otra palabra qué? Cosas, mitos, leyendas, cosas de mentiras. Él dice, nosotros no estamos hablando de cosas que no son verdad. Y él dice, la palabra de Dios confirma estas cosas como verdad. ¿Y qué hace eso? Eso le da autoridad. Eso le da autoridad a la palabra de Dios. Eso significa que la palabra confirma estas experiencias y entonces lo que ellos han escrito se vuelve algo santo, se vuelve la palabra de Dios. En 2 Timoteo dice así, toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Esta palabra la pueden ver un poco en inglés. If you look at it in English, inspired or God-breathed, significa que Dios respiró. La palabra en el griego significa eso, respirar. Que el Espíritu Santo respiró a los autores de este libro y ellos en esa inspiración escribieron la palabra de Dios que nosotros conocemos como la Escritura. Entonces, porque la palabra es inspirada, podemos usarla ¿para qué? Enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Es una autoridad en nuestra Biblia, en nuestras vidas, perdón. Nada que yo pudiera decirle a usted, si no está confirmado por esta palabra, es útil. Yo puedo venir aquí y decirle, voy a decirle los 3 puntos para mejorar su vida, tener un mejor matrimonio, pero si nada de lo que yo digo es confirmado por la palabra de Dios, es basura. Y si no es basura, es como un dulce.
¿Para qué bueno es un dulce? Es bueno por un rato, ¿no? Come el dulce, está masticando, dice, este dulce está rico. Pero ya cuando se pasa el tiempo, ya se pasó el tiempo. No importa, ¿me entienden? Y así a veces son algunos mensajes. Y yo he oído un montón. Okay, so sometimes a message is like eating candy. It's good for a while, it tastes great, but it's useless. Y puede ser que alguien sí traiga algo bueno, pero si no tiene una fundación bíblica, no dura. Y peor, no tiene verdadera autoridad. Ok, so ¿cuál es el problema? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Este libro es la palabra de Dios. Este libro tiene autoridad. Este libro es inspirado por Dios. Es un libro santo, es un libro importante. Entonces, ¿por qué no se lo dieron a la gente? ¿Por qué no? Y ese es el problema que tú estabas teniendo en parte a Martín Lutero. Una de las primeras cosas que hizo Martín Lutero es que él tradujo la Biblia al lenguaje de la gente, alemán primeramente, porque él era alemán, para que la gente pudiera en su propio lenguaje leer lo que estaba diciendo la palabra. Él decía, él trataron, como dije anteriormente, trataron de cambiarlo la mente para que deje todas estas cosas que él estaba diciendo, y él no lo hacía. Can you do the next slide, John, for me? I'm having clicker problems again. Él dijo esto, la iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura, es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. Muy importante. So he's saying right here, it is the Bible that should determine what the church teaches, not the church determine what the Bible teaches. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Está en qué? En este libro. Y él quería que eso sea libre para que todos podamos leerla, para que todos podamos tener esa libertad de poder hacerlo. No nada más lo que la persona que está en el frente, porque eso era lo que estaba pasando con la iglesia en este tiempo. Los sacerdotes tenían todo el poder para decir, bueno, aquí dice que ustedes tienen que pagar $100 por este papel, y eso es lo que dice la Santa Escritura. La gente no tenía manera de confirmarlo. Ellos no podían chequear y leerlo ellos mismos, no tenían ninguna manera de hacerlo. Cuando él le preguntaron, deja todo lo que tú estás diciendo, deja esto, está comenzando un movimiento, eres necio, le dijeron. Él dijo, no puedo y no lo voy a hacer. La única manera que lo voy a dejar hacer es si ustedes me lo confirman con la palabra de Dios. Y claro, ellos no lo podían hacer. Él dijo, es la única manera que voy a dejar de todo esto, de este movimiento protestante. Y así no fue. Next slide. Dice en el otro versículo que vimos en el segundo de Pedro, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿De dónde viene? De la inspiración de Dios. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por él, el Espíritu Santo. Hasta en el propio día de Martín, hubieron personas que comenzaron a salir diciendo, yo soy un profeta, Dios me ha dicho una visión, y cosas locuras. Ha dicho una visión de que podemos todos tener 3 esposas. Y claro, la Biblia no dice que podemos tener múltiples esposas, dice que debemos tener una esposa. Claro, hubo un tiempo que esas cosas pasaron, pero esas cosas se condenaron. En otra palabra, nada que dice un profeta, nada que dice, vamos a decir, un pastor, una persona que predica una palabra, puede venir solamente de origen de esa persona. Tiene que ser, ¿qué? Confirmado con la autoridad de la palabra de Dios. Lo cual es muy importante que nosotros, ¿qué? Podamos leer e interpretar este libro. ¿Okay? Y yo y usted, en particular, ustedes en esta iglesia son muy excelentes en eso. Tengo evidencia de eso, que han visto problemas con cosas y una prédica, o si alguien tiene pregunta y me ha preguntado, y está totalmente bien, eso es normal, eso es bueno. La vida de un creyente debe ser del punto de que ustedes puedan leer este libro y no necesitarme a mí. El trabajo de un pastor es grande, es vario, hay diferentes aspectos. Claro, está aquí delante de ustedes y exponer esta palabra, pero el propósito es hacer discípulos, ¿no? ¿No es lo que mandó Jesús a hacer? El discípulo, ¿qué hace? Aprende todo lo que Jesús quiere enseñar y se lo enseña a otra persona. En otra palabra, reproduce más discípulos.
Esa es la meta más alta que puede tener un pastor o una iglesia. ¿Me están siguiendo? No es nada más llenar estos asientos y tener eventos bonitos. Todo eso es bueno. Pero el punto de la vida espiritual es poder leer este libro con una madurez y una confianza de entender lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos interpretar este libro? Porque claro, es complicado, ¿no? Posiblemente algunos de ustedes han comenzado a leer la Biblia y dicen que, pastor, yo no entiendo nada. Yo comencé a leer y me confundí, y está hablando de esta tribu y esta otra tribu y qué pasó. O hay gente que dice lo opuesto, ¿no? Dicen, pastor, usted es educado, usted dime lo que dice ahí. Hermano, no, está bien, sí, claro, yo soy educado, pero yo quiero también educarlo a ustedes, a que puedan leer ustedes mismos la palabra de Dios y poder estudiar en su propio hogar. Go to the next slide, please. Este teólogo se llama Peter Kraft. Él dijo esto, que como Cristo es la palabra en persona, okay? The Bible is the word of God in writing. La Biblia es la palabra de Dios que en escritura. Las dos son la palabra de Dios, okay? Both are the word of God in the words of men, escrita por hombre. Both have a human nature and a divine nature. Los dos tienen que una naturaleza humana y una naturaleza divina. Déjenme tratar de desempacar eso un poco. Si la Biblia fue inspirada, tienes que su parte divina. ¿Quién inspiró la palabra? Bueno, Dios, Espíritu Santo. Pero ¿quién escribió la palabra? Hombres la escribieron. Entonces la palabra de Dios tiene su aspecto humano y tiene su aspecto divino. Y hay que entender las dos cosas. Si usted quiere aprender cómo leer la Biblia, tiene que saber que hay esas dos partes. De la parte humana, tiene que saber que la persona que escribió era un judío. Y tiene que saber que sobre cultura judía, sobre posiblemente el lenguaje judío, por qué comían esa comida, por qué se vestían así, por qué decían esto. En otra palabra, ellos vivían en un cierto tiempo, eran parte de una cierta cultura, y nosotros en el año 2017 no podemos leer y pensar, sí, yo entiendo eso. Bueno, yo no soy judío y yo no vivía en ese siglo. Entonces tenemos que tratar de entender el autor, en la parte humana. La parte divina es un poco, en un sentido a veces más simple, porque yo puedo orar al Espíritu Santo y pedir que Dios me ayude a entender lo que Él inspiró a estos escritores. Entonces lo que está diciendo este señor es que hay que entender esas dos partes si uno va a tratar de entender la Biblia. Next slide, please. Vamos a ver un pasaje en Juan, capítulo 5. Si está usando nuestra Biblia, ahí está la página. Juan 5, de 37 a 40. Los más astutos, los que sabían más de la Biblia, en el día de Jesús eran ¿quién? Los fariseos. Ellos habían estudiado el Antiguo Testamento. Yo creo que antes le había mencionado a ustedes que para ser un sacerdote, para ser un fariseo, por ejemplo, tú tenías que haber memorizado la mayoría del Antiguo Testamento. Nosotros acabamos de tratar de memorizar los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y algunos de ustedes tuvieron un tiempo difícil. Imagínense tratando de memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Los niños judíos lo podían hacer. La mayoría de los niños judíos podían memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Nosotros tenemos tiempo difícil con los mandamientos. Entonces estos fariseos se aprendían, memorizaban y aprendían la mayoría de la Biblia. En otras palabras, que ellos estaban llenos de sabiduría. Pero Jesús, ahora en este versículo que vamos a leer, le habla y dice, no es nada más lo que tú lees y lo que tienen de entendimiento, es también que la aplicación. Miren el versículo 37. Y el Padre mismo que me envió ha certificado en mi favor, ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Miren el versículo 39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Qué le dice Jesús? Y más tarde se lo dice más claro. Él dice, todas estas cosas que ustedes han estudiado testifican de mí.
Y aquí estoy delante de ustedes y me están negando. En otra palabra, ¿qué? Es posible leer de este libro y totalmente no ver Jesús, no entender, no aplicar lo que está pasando aquí. Él le dice más tarde a sí mismo, dice, Moisés habló de mí. Y usted puede decir, pero Moisés nunca menciona a Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento. No, pero lo que está diciendo Jesús es que Moisés habla de él, en el sentido de que un día iba a venir un Salvador. Él habla del testimonio de Dios. ¿Y él es qué? Él es el Hijo de Dios. En otra palabra dice, ustedes que están tan educados, que han leído tanto de la Biblia, ¿cómo no se dan cuenta que la Biblia habla de mí? Y ese es uno de los peligros que tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia. Porque podemos llenarlo de tanto entendimiento, tanta sabiduría. Pastor, yo he leído esto, yo he leído lo otro. Y no aplicar las cosas más básicas y ver a Jesús tan claro delante de nosotros. Y ese es el peligro que Jesús le está hablando de ello. Entonces, cuando vamos a interpretar la Biblia, como dije, tenemos que considerar dos cosas. La parte de naturaleza humana y la parte divina. No podemos perder de que la Biblia habla de Jesús. Se ha dicho que, por ejemplo, el Antiguo Testamento está apuntando a Jesús. Siempre. Todos los libros del Antiguo Testamento están haciendo así, diciendo, viene un Salvador, viene un Salvador, viene un Salvador, viene un Salvador. Por ejemplo, en el tiempo de Navidad leemos muchos de Isaías. ¿Por qué? Porque en Isaías decía que viene un Mesías, viene un Mesías. Siempre está apuntando de que va a venir algo viene, alguien viene a salvarnos. Y después en el Nuevo Testamento leemos, y el resto del Nuevo Testamento, en vez de apuntar hacia el frente, apunta atrás y dice que ahí está. Ahí está. Todos los libros del Antiguo Testamento dicen que ahí está nuestro Salvador. Ahí está. Ahí viene. Mira lo que él hizo. Entonces, ¿qué? Todo el centro de la Biblia es Jesús. No importa qué libro podamos leer, no importa qué historia, todo debajo de su trasfondo siempre está apuntando al centro de la historia, que es Jesús. Next slide, please. Dice así en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieren todavía leer la palabra? Es peligroso. Es peligroso. Cuando usted comienza a leer la palabra, le va a cortar en otra palabra. Le puede cortar. Es peligroso. Corta, es como un doble filo. Puede darnos esperanza, puede darnos gozo, pero también, hay partes que leemos y, tremenda convicción a veces sentimos, ¿no? Cuando leemos la palabra, y eso es bueno, porque el Señor nos está puliendo, nos está afinando, nos está haciendo más a su imagen, nos está cortando más de esos malos hábitos, ¿no? De esa naturaleza vieja que tenemos que dejar. La única cosa que puede hacer eso, hermano, es la palabra de Dios. No importa que tanto usted venga a la iglesia, no importa que tanta buena persona usted piense que sea, no importa que tanto dinero usted dé, no importa que tan fiel usted piense que es persona, si usted no lee la palabra de Dios, nunca va a cambiar. Por lo que cambia es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios corta, hermanos. Cuando uno la lee, si usted no la ha leído, uno siente una tremenda inspiración, uno siente un gozo, pero también siente como que algo está adentro y es como que está moviendo las cosas. Y está limpiando, está sacudiendo y está diciendo, no, tienes que cambiar. Y ese es el Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente. Y eso lo hace la palabra de Dios. Yo me acuerdo una historia una vez de una iglesia que había una señora anciana que había comenzado un estudio bíblico. Y ella comenzó con 5 personas, después habían 10 personas, después 20, 30, 50 personas. Y el pastor de la iglesia, él quería investigar qué es lo que está haciendo esta señora. ¿Qué tipo de estudio bíblico, qué material, qué libro, qué es lo que está repasando esta señora que está creciendo tanto su grupo? Y fue a investigar y dijo, señora, dígame, por favor, ¿por qué está creciendo tanto su grupo? Y dice, nada, yo simplemente hablo la Biblia y comienzo a leerla.
y después comenzamos a discutirla. Dice, no, ¿cómo va a ser que libro teológico, que comentario, qué están haciendo? Dice, no. Estamos leyendo la Biblia entre todos y después hablamos. Y eso es todo lo que hacemos. Y es increíble. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Estoy rascando la cabeza, ¿no? No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil, ¿no? ¿Será que tengamos que hacer esto y hacer lo otro? No, hermanos, es tan simple. Hable con Dios en oración y hable con Dios con su palabra. Y usted va a ver que su vida se va a cambiar. Su vida va a cambiar. Es tan simple. Es tan simple. No lo digo yo, lo dice la palabra. Go to the last slide, John. Una de mis historias favoritas, una de mis historias totalmente favoritas de los evangelios, es en Lucas 24, en que están caminando dos hombres a Emaú, después de la resurrección del Señor. It's one of my favorite stories, is the walk to Emmaus. Y estos dos hombres estaban caminando y estaban tristes porque habían oído que la tumba del Señor se había abierto y Él no estaba ahí y ellos estaban preocupados. Ellos eran como unos medios discípulos, no estaban seguros qué hacer de todo lo que habían dicho. Y viene un hombre a caminar con ellos, ¿no? Y ellos no saben que ese hombre es Jesús. Y Él le dice, ¿por qué es tan triste? Dice, no, dice, ¿qué? ¿Usted no es de aquí? ¿No ha oído lo que ha pasado? Que mataron al maestro y después lo sepultaron y ahora no encuentran su cuerpo y ellos estaban tristes. Y este señor comienza a explicarle sobre Jesús. Él se revela como Jesús, claro, que es lo que me encanta de la historia. Y él comienza a explicarle cómo la Escritura confirma quién es Él. Vean la historia después en Lucas 24. En otra palabra, en el transcurso de ese caminar, Jesús tiene un estudio bíblico con ellos. Hay una parte triste y una parte bella de esa historia. Ellos comienzan a caminar con Jesús y ni se dan cuenta que Él está con ellos. Y hermanos, eso es un peligro. Porque es muy fácil comenzar a caminar con el Señor o pensar, bueno, nada más tengo que venir a la iglesia y parecer un cristiano para caminar con Dios. No es así, no es tan fácil. Jesús dijo, para ser mis discípulos tienes que tomar una cruz y caminar. Tienes que aprender todo lo que yo te he enseñado. Y durante ese transcurso de ese caminar, Jesús le explicó todo lo que la Escritura decía sobre Él. En otras palabras, Él confirmó la palabra de Dios a estos dos discípulos. Y su vida fue totalmente cambiada. Hace 500 años hubo una tremenda batalla para tener este libro en nuestras manos. Este libro, hermano, es peligroso. ¿No lo sabían? Es peligroso. No se puede tener en Norte Corea. No se puede tener en parte de China. ¿Cómo va a ser que un libro de páginas, supuestamente nada más escrito por hombres, dicen los ateos, es tan peligroso? ¿Por qué? Porque este libro es la palabra de Dios. Amén. Y cuando la palabra de Dios, hermano, entra a la vida de las personas y entra a un pueblo y entra a un país, totalmente derrumbe todos los poderes de la oscuridad. Es un poder increíble. Y el mal de este mundo y los malos de este mundo no lo quieren. No lo quieren para nada, porque este libro cambia todo. Amén. Oremos.